Bueno, pues pues como la nefro se tiene que seguir viendo, ¿verdad? Vamos a ver valoración de la función renal. ¿Ya están viendo mi pantalla, chicos? Ok, muy bien. Pues ya vimos la clase pasada hace muchos siglos, la cuestión de la fisiología renal, ¿no? Pues la valoración de la función renal no es nada más medir la creatinina, sino es el tratar de identificar qué tanto el riñón está, qué tanta parte del riñón está funcionando. Y con eso lo medimos con el clearance renal. El clearance la definición como tal es el volumen del plasma que es limpiado o depurado de una sustancia al pasar a través de un tejido u órgano en un tiempo determinado. En este caso, la depuración del plasma a través del riñón es lograda por medios de eliminación de sustancias, la biotransformación de ellas o bien de ambos procesos de forma simultánea. Vamos a darnos cuenta de que dependiendo de la sustancia que nosotros utilicemos para poder estimar la tasa de filtrado glomerular, va a depender de diversas situaciones. En esta imagen después que se muestra aquí en la pantalla, pues son tres ejemplos de cómo se realiza el clearance este, a nivel renal. En el primero, pues en la arteriola llegan los solutos que son a 200 mililitros por minuto, se filtra a través del riñón y se eliminan los 200. Entonces aquí el filtrado es cero. O sea, el filtrado no limpió para nada de lo que llevaba de los solutos, de la sustancia que estaba previo al riñón, ¿no? En el caso 2, pues si se dan cuenta, al pasar por el riñón, en la otra parte, en la porción venosa, pues ya hay cero, no hay nada. Entonces, digo, ya no hay ¿cómo se llama? No hay solutos. Entonces aquí el clearance sería de 200, ¿no? ¿Por qué? Porque de los 200 mililitros que pasaron aparentemente, bueno, de los solutos que tenía, pues todos los solutos se removieron. Y en este caso, en el tercer caso, pues al tener los 200 mililitros, y al pasar por el riñón en el tercero, pues ya nos damos cuenta que nada más quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que correspondería más o menos a 60 mililitros por minuto, que es lo que pudo eliminar. Entonces, si se dan cuenta, pues que a grosso modo que es el mecanismo por el cual nosotros eliminamos o depuramos una sustancia a través de un órgano. Eso es el clearance. Bueno, el riñón sabemos que realiza la depuración de diversas sustancias y se eliminan a través de la orina, básicamente, ¿no? Sin embargo, va a depender de diferentes mecanismos que ocurren en el riñón y determinan, dependiendo de la sustancia de la que estemos hablando, va a determinar un clearance renal, ¿sí? Entonces sabemos que el flujo plasmático renal, que del 20% del gasto cardíaco corresponde al mismo flujo. Sabemos que si tenemos 5.5 litros por minuto, lo que corresponde del gasto cardíaco sería 1.1, ¿sí? Con esto tenemos que son 600 mililitros por minuto del flujo plasmático renal. De estos 600 mililitros por minuto, solamente 20% se van a filtrar por el glomérulo y un 80% no se filtra. Continuando este flujo por las arteriolas eferentes hacia los capilares peritubulares. De aquí sale que de la tasa de filtrado glomerular normal es de 120 mililitros por minuto, ¿vale? Del 20% que se filtra en el glomérulo. Entonces, ay, espérenme. Entonces aquí responde que los 120 mililitros que se filtran corresponden a la velocidad de filtrado glomerular, ¿vale? La velocidad o la tasa de filtrado va a depender de diferentes cosas. A ver, ay, ¿están viendo mi presentación todavía? Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces, gracias. Entonces, dependiendo de, la tasa de filtrado varía mucho, dependiendo de los días de nacido, si nació pretérmino, si nació a término, sí, dependiendo de la edad, incluso en pediatría, pues ya saben que en pediatría todo se mide, todo se percentila, ¿no?
y la tasa de filtrado no es la excepción, ¿vale? Entonces, esta es una tabla que viene en el Harriet, que cualquiera la puede consultar, en la cual viene la tasa de filtrado glomerular media y el rango en el que podemos nosotros, ¿cómo se llama? Estimar, ¿vale? Entonces, la tasa de filtrado, aparte de la edad, varía según el género y la superficie corporal. Por eso nosotros en pediatría la ajustamos a la superficie corporal. Obviamente en adultos no. Entonces, la valoración o la evaluación de la tasa de filtrado no nada más se hace por creatinina, ¿sí? También se puede hacer el marcador ideal o el gold standard es la inulina. Decía mi maestra mi jefa de nefro que, pues, ¿cuál, cuál sería el gold standard así? Si no es la inulina, ¿cuál sería otro gold standard para medir la tasa de filtrado? ¿Existe otro? ¿Conocen otra sustancia? ¿O cuál sería la manera en la que nosotros podríamos saber cuál es la tasa de filtrado renal? ¿Saben ustedes? Medios de contraste, ¿qué más? Espérenme, creo que alguien quiere entrar. No. Bueno, lo que pasa es que yo para la depuración, pero si se dan cuenta, siempre usamos creatinina, usamos inulina, usamos cistatina. Sí, vamos a ver más adelante, vamos a hablar de gamagramas, también eso se utiliza para medir la tasa de filtrado. Pero lo único que yo podría hacer para que yo supiera cuál es la tasa de filtrado real, pues es ponerle una aguja en cada glomérulo para saber cuánto del flujo plasmático está pasando por cada uno de los glomérulos. Ah, no, el FENA no es para medir la tasa de filtrado. Entonces, no sé, pues más adelante vamos a ver eso, ¿no? Entonces, el gold standard es medir la inulina. Siempre ha sido el gold standard, ¿sí? Y pues después usamos la creatinina, usamos la cistatina y podemos usar la urea. Y vamos a ver en qué momento vamos a usar la urea. También usamos radioisótopos como son el EDTA, el DTPA y el iolamato, ¿vale? Entonces, pues, en primer lugar hay que identificar qué tipo de marcadores son. Por ejemplo, los radioisótopos obviamente son exógenos, ¿sí? Se llevan a cabo por métodos complejos, son caros y difíciles de realizar en la práctica clínica y no son ahora ya no son tan difíciles, sino más bien pues requiere de tercer nivel y el paciente requiere de ciertas características para poderse hacer bien para que nuestro gamagrama sea un gamagrama que tenga importancia clínica. Entonces, utilizamos el DTPA con tecnesio 99 para medir la tasa de filtrado. Ese es el que nos dice cuál es la tasa de filtrado renal, ¿sí? También el 169 o el iolamato, perdón, 125. Estos pues requieren de una administración intravenosa o subcutánea. Subcutánea es el iolamato. Y difiere dependiendo del radioisótopo utilizado, ¿sí? Y pues cada radioisótopo presenta valores de aclaramiento. Se supone que el 169 de TPA y el iolamato tienen valores más altos en comparación al tecnesio 99 con DTPA o la inulina. Entonces, el que se utiliza por excelencia, si no es la inulina o estimamos la tasa de filtrado, o si vamos a utilizar un gamagrama, el gamagrama que vamos a pedir para medir la tasa de filtrado, pregunta de examen, es el DTPA, ¿vale? Con este marcador DTPA. Son varios gamagramas que vamos a ver. Entonces, por sustancias endógenas, pues tenemos la creatinina sérica. Sabemos que la creatinina sérica proviene de la creatina y de la fosfocreatina que viene del tejido muscular. Diariamente se convierte hasta el 2% de creatina en creatinina. Entonces, si la creatinina viene de la masa muscular, entonces en un paciente desnutrido, en un paciente obeso, la tasa de filtrado glomerular no va a ser la adecuada si yo solamente la mido por creatinina, ¿vale? ¿Por qué? Que tienen, a lo mejor los amputados, pues no tienen la cantidad de músculo que deben de tener. Entonces,
pues la creatinina me va a servir, pero me puede infraestimar la tasa de filtrado. ¿Alguien quiere entrar? Denme chance. Ya entró Mayrani. Ahí está. Bueno, entonces, normalmente la creatinina se filtra libremente por el glomérulo y hasta un 10 a un 15% es secretado a nivel tubular. Por eso, la creatinina sérica como tal, en los estadios 4 y estadios 5 de enfermedad renal crónica, si yo digo, pues tiene 15 de tasa de filtrado. ¿Quién sabe? A lo mejor tiene menos. ¿Por qué? Porque se secreta a nivel tubular ese 15%. ¿Sí? O sea, puede ser que un 15% de la porción que se filtra se vuelve a secretar por el túbulo. Entonces no me da una tasa de filtrado fidedigna como tal, mientras menos tenga ¿cómo se llama? Mientras la tasa de filtrado sea más baja, ¿sí? Y puede aumentar. Exactamente. Exactamente, tienen menos masa muscular. Además, les damos menos proteínas, les restringimos las proteínas, ¿se acuerdan? En la alimentación. Entonces también eso no nos diría que la tasa de filtrado sea la adecuada. En este caso, en estos pacientes, vamos a usar también la fracción excretada de urea. Pero cuando utilizamos fracción excretada de urea o la depuración de urea, que se saca igual que la depuración de creatinina, nosotros no vamos el paciente no debe estar con diuréticos, porque entonces nosotros podemos modificar esta cuestión, ¿sí? Entonces también la creatinina puede aumentar hasta un 50% en la insuficiencia renal, eso ya lo sabemos. El cálculo de la tasa de filtrado mediante esa sustancia puede estar sobreestimado en determinados casos. Y vamos a ver más adelante que, por ejemplo, si yo tengo, ahorita en el hospital aprovechen, ya hay cistatina C, entonces si yo tengo un paciente que tiene lesión renal aguda, mientras no esté infectado, le puedo pedir cistatina C, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso la cistatina C se modifica antes que la creatinina sérica. ¿Qué quiere decir? Que si cuando yo tengo una lesión renal, ya sea aguda, o sea, bueno, si es aguda, si es crónica, pues obviamente con el paso del tiempo, poco a poco va a ir deteriorándose. Pero si tengo una lesión renal aguda, y hoy, por ejemplo, vengo y le tomo la creatinina y sale de 0.9 en un adulto, ¿no? Y mañana sale de 1.2. ¿Eso es lesión renal aguda? Sí, no, ¿por qué? Exacto. Primero hay que estadificarlo en el rifle, pero tomen en cuenta que la creatinina sérica se modifica entre 24 a 48 horas que ocurre la injuria renal. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciéramos un estudio que a los pacientes con lesión renal aguda yo les tome creatinina, les tome cistatina, yo me voy a dar cuenta que la tasa de filtrado la voy a estimar diferente con una o con otra. Y que me voy a dar cuenta que a lo mejor me sale menos tasa con cistatina que con creatinina en el mismo momento. ¿Vale? Ahí viene otro, no sé quién es. Ya lo saqué. ¿Vale? Entonces, sí es Moncecita. Entonces, es importante que yo tome en cuenta este tipo de consideraciones para que pedirles a los pacientes qué marcador, qué sustancia para medir la tasa de filtrado, ¿no? Entonces, también dependiendo podemos tener una discordancia entre la creatinina sanguínea y la recolección de orina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en pacientes ya muy ancianos que ya no avisan que se orinan, pues no van a tener una recolección adecuada de orina. O en los niños, por ejemplo, nosotros les pedimos luego, me ha tocado ver que les piden depuración de creatinina a un niño de 1 año. O sea, quieren desquiciar a la mamá, háganlo.
porque imagínense cómo le va a hacer esa señora para recolectar la orina de manera adecuada. No va a poder, a menos de que le pongamos una sonda, y para eso no es necesario poner una sonda. Sí, por eso hay otras maneras, o sea, hay otras maneras de medir la tasa de filtrado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos hacer una depuración de creatinina en orina de 24 horas, hay que tomar en cuenta que ¿cuándo lo podemos utilizar? Cuando tenemos seguimiento de dietas especiales, sobre todo en los veganos estrictos, refiere la literatura, y los que toman suplementos de creatina o creatinina, aquellos que se quieren poner así bien, Chris Evans, hay que tomarle su tasa de filtrado por depuración. Aquellos que tienen alteraciones importantes en la masa muscular, pues no hay que tomar en cuenta que en este caso sí hay que pedirle una depuración y no una creatinina sérica como tal, ¿se dan cuenta? Sí, tienen caquexia o enfermedades musculares y aún así nos puede estar alterada la tasa de filtrado por lo mismo. Cuando tienen un índice de masa corporal inferior a 19 o superior a 35, cuando tienen hepatopatía grave, en el embarazo, las mujeres embarazadas hiperfiltran. Por eso es importante identificar si las que tienen enfermedad renal crónica, las monorrenas, que estén preparadas para poder embarazarse, porque van a hiperfiltrar y pueden perder función renal durante el embarazo. ¿Sí? En las edades extremas, en las variaciones rápidas de la función renal, ¿sí? Estudio de potenciales donantes de riñón, y en ese caso les pedimos la depuración y también les pedimos el gamagrama renal, el DTPA. ¿Sí? El ajuste de dosis de fármacos de elevada toxicidad y eliminación renal y en grupos étnicos específicos. ¿Vale? Entonces, como hay muchas maneras, hay muchas fórmulas para poder estimar la tasa de filtrado, si dice estimar la tasa de filtrado, o sea, no quiere decir que sea la real, pero se acerca a la real, ¿vale? En adultos usamos Corecroft-Gault, que aquí está la fórmula en donde es 140 menos la edad en años por el peso en kilos entre la creatinina sérica por 72. Se multiplica por 0.85 en caso de mujeres y en pacientes obesos siempre utilizar el peso ideal. ¿Por qué? Porque los pacientes obesos, de por sí los pacientes obesos van a tener cierta hiperfiltración, ¿sí? Ya ahorita ya desde hace unos 10 años se está hablando de la nefropatía de la obesidad. Y en niños ya hace como unos 5 años que hablamos de eso. Entonces, sí es importante pues tomar en cuenta esto, ¿no? Siempre hacen la corrección o hacen el ajuste según sean hombres o mujeres. Y también en este caso, con esta fórmula, si son obesos. No creo que sea necesario utilizar a lo mejor que tengan un formulario para que te conozcan las fórmulas, pero pues cualquier calculadora del celular de MedCalc o también la de ahí en la página de la ¿cómo se llama? Ay, en la página de la Sociedad Internacional de Nefrología viene bueno, dígame. Bueno, en esa página viene o sea, es una calculadora donde vienen hasta la de Schwartz. Vienen la CKD, la MDR y esta de Cockcroft para poder estimar la tasa de filtrado. Pues les decía, por ejemplo, en este caso con la de Cockcroft no sería tan bueno utilizarla en pacientes obesos. Para pacientes obesos utilizan esta que es la MDR. Es más exacta y es más precisa a diferencia de la anterior. ¿Por qué? Porque en los pacientes obesos la concentración de creatinina varía. Por lo mismo, porque hay más masa grasa que masa magra o que muscular. ¿Sí? Igual en los niños, pues también esta cuestión, en cuanto a obesidad, pues también se repite, ¿no? Y pues, pues también la ajustan según el origen, dice ahí, en no pacientes, bueno, no negros, así dice. ¿Sí? También la pueden ajustar, según los niveles de nitrógeno ureico y los de albúmina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los pacientes con síndrome nefrótico, las lúpicas o los que tienen membrano proliferativas,
pues pueden estar edematizados o pueden tener niveles bajos de albúmina. Entonces, a diferencia de la anterior, de la de Crocroft, que todo mundo la usaba, pues también sacaron esta de MDRD para que se pudiera estimar la tasa de filtrado, y dice que esta es más exacta y precisa al respecto, ¿sí? Entonces puede incluso utilizarse en pacientes que ya están en estado 2 o 3 de enfermedad renal crónica y tiene una buena estimación de la tasa de filtrado. ¿Sí? Y también viene la ecuación, la de CKD-EPI. Esta se compara mucho con la de MDRD, pero pues las dos son muy buenas, incluso para valores por debajo de 60 mililitros minuto. ¿Sí? Sin embargo, esta última tiene menos desviación que la MDR con respecto al gold standard o la inulina. ¿Sí? Esto permite clasificar menos individuos como falsos enfermos renales crónicos y categorizar con mayor precisión su riesgo de mortalidad. Entonces, a diferencia de las otras, si se van dando cuenta conforme van avanzando, o van desarrollando más fórmulas, pues son más exactas o más precisas en cuanto a estimar la tasa de filtrado. Igual, hay diferencias según sea hombre o sea mujer y si tiene raza, si es de raza negra. Aquí también utiliza la creatinina, sérica igual, ¿vale? Entonces la urea igual, sabemos que la urea se elimina hasta el 90% por el riñón y por filtración, y del 40 al 70% se difunde por el túbulo al intersticio, y esta difusión se incrementa cuando menor es el flujo tubular. Por eso, cuando la disminución del volumen urinario se comporta con un aumento de la reabsorción pasiva de la urea y hay una disminución en su eliminación, entonces cuando tenemos una lesión renal hay disminución del volumen urinario y por eso hay una disminución en su eliminación, por eso se acumula la urea en sangre. Estos datos y la variabilidad de la urea dependen de la ingesta y catabolismo proteico, que hacen que el clearance pues sea más específico. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? ¿Hay alguna duda? Contéstenme porque hasta ahorita que los veo tengo que quitar la pantalla para verlos. Ok. Bueno, entonces ya vimos que podemos utilizar la creatinina con sus 3 diferentes fórmulas y podemos utilizar la urea. El aclaramiento de urea, pues la ocupamos sobre todo cuando estamos en estadio 4 o estadio 5. ¿Por qué? Porque con lo que habíamos comentado de la creatinina, hasta un 10 a un 15% de la creatinina se secreta nuevamente por el túbulo. Entonces, lo que a mí me resulte de tasa de filtrado por creatinina puede ser mucho menor. Y lo que a mí me resulte por depuración de urea puede ser un poco mayor. Entonces, cuando estamos valorando el seguimiento de pacientes de trasplante o los que están en la etapa de prediálisis, que es el estadio 4, nosotros utilizamos este aclaramiento de urea y creatinina, que es de sacar la depuración de creatinina, sacar una depuración de urea y dividirlo entre 2, básicamente sacar el promedio. ¿Vale? Entonces, con eso nosotros tenemos ya una estimación más exacta de la tasa de filtrado glomerular real del paciente. ¿Vale? Y lo que ahora está en boga es lo que es la cistatina. La cistatina es la madre de las sustancias para poder, actualmente, para poder determinar la tasa de filtrado. La cistatina es una proteína que tiene un peso molecular de 13 kilodaltons, no glucosilada, que se encuentra en todas las células nucleadas, a diferencia de la creatinina, que solo se encuentra en la masa muscular. Esta cistatina se encuentra en todas las células nucleadas, por eso la hace una buena sustancia para estimar la tasa de filtrado glomerular. También tiene un alto punto. Mande. Sí, pero ella sí se puede filtrar por el bajo peso molecular. Entonces,
a diferencia de las demás, se filtra libremente por el glomérulo y se reabsorbe en el túbulo proximal de manera escasa. Entonces, al reabsorberse tan poco y filtrarse libremente, pues podemos utilizarla como para poder, ¿cómo se llama? Estimar la tasa de filtrado. Se catabolizan en las células tubulares y pues por eso es que corresponde, o sea, el hecho de que se pueda filtrar tan fácil y se catabolice en las células tubulares, no se reabsorba muy poco en el túbulo proximal, hace que sea una sustancia que utilicemos para poder, ¿cómo se llama? Determinar la tasa de filtrado. Sin embargo, el hacer la determinación de cistatina C en orina es carísimo. ¿Por qué? No lo sé. Pero es carísimo. Quizá el método para poder hacerlo sea el que haga que sea tan caro, o sea tan costoso. Entonces, para evaluar la función renal, hubo un estudio, ya no lo puse aquí, pero es que hubo un estudio en el cual hicieron la comparación de medir la cistatina C sérica y la cistatina C urinaria y se dieron cuenta que no varía, al sacar fórmulas para poder estimar la tasa de filtrado, ya sea por sérica o por urinaria, no variaba tanto. Entonces se dieron cuenta que pues era lo mismo, podíamos nosotros, bueno, era lo mismo en cuanto a eficacia de la estimación de la tasa de filtrado. Sin embargo, el beneficio es que, por ejemplo, para cistatina, pues aunque tienes que recolectar igual. Además, algo que se me pasaba, esta cuestión de que tenga alto punto isoeléctrico, la cistatina debe la cistatina urinaria se debe la orina se tiene que encontrar en condiciones adecuadas, en una temperatura adecuada, no menos de 20 grados, sino más de 38, 35 grados. Entonces, imagínense, aquí en Poza Rica, olvídenlo. Cistatina urinaria no se va a poder determinar, porque cuando han visto que tengamos menos de 20, pues sí hemos tenido, y más de 36 obviamente. Entonces pocas veces tendríamos un ambiente adecuado como para mantener la orina pues en el ambiente como tal. Entonces quizá el hecho de poder conservar y poder utilizar esa orina para hacer una adecuada estimación de la tasa de filtrado, pues pierde su estabilidad. Pues a nivel sérico no. A nivel sérico, nada más tomas una muestra de sangre, sacas el suero y determinan cistatina. Entonces, la han bautizado como un nuevo biomarcador efectivo para la tasa de filtrado. Y esta es la fórmula que utilizan. A diferencia de las anteriores, en que nada más ocupan creatinina, en esta ocupamos creatinina y cistatina C. ¿Vale? Entonces, y también se ajusta según el género y según la etnia. Esta fórmula la encontré en la calculadora de MedCalc. O sea, no es necesario que se la aprendan, pues todo lo podemos encontrar en las calculadoras. Incluso hay una calculadora de nefropedia y ahí vienen todo. Vienen las de, por ejemplo, para niños, pues el Schwartz, viene cistatina, viene depuración, viene todo. Y en la otra que les comentaba de la Sociedad Internacional de Nefrología, vienen, no, esa no trae cistatina nada más. En la de Medcal es donde encontré la de cistatina. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿cuándo tenemos, cuándo podemos determinar cistatina o cuándo es útil determinar cistatina? Sobre todo en pacientes críticos o en los que están en terapia intensiva, que están ahorita en el servicio de urgencias, en los pacientes ancianos. Lo que comentábamos en los ancianos, por el hecho de que tengan menos masa muscular. Además, recuerden, eso es pregunta para que busquen, ¿a qué edad empieza a disminuir la tasa de filtrado glomerular de manera pues normal? O sea, ¿sí me entendieron a la pregunta? A partir de los 40, 45 años empezamos a tener disminución de la tasa de filtrado de manera pues ya de la vejez, pues. Entonces, para que también se tome en cuenta esta cuestión, ¿no?
Entonces también hay algunas otras enfermedades que cursan con síntesis de creatinina disminuida. Entonces en ese caso, pues la tasa de filtrado va a estar infraestimada. Y es por eso que nosotros podemos utilizar la cistatina C sérica. También en aquellos los amputados, ¿sí? Los que tengan paraplegia o cuadriplegia porque disminuyen su masa muscular. En los donantes de riñón, ahí sí, todos los que van a donar les pedimos cistatina C por lo mismo de que es mejor para estimar la tasa de filtrado, ¿sí? Los vegetarianos estrictos y en aquellos que tienen antecedente de toxicidad por algunos fármacos que se eliminen de manera renal. ¿Sí? Entonces, en el choque séptico, importante identificar la cistatina C porque cuando un choque séptico nos da lesión renal, la cistatina C puede mostrar la lesión renal mucho antes que la creatinina. Entonces, se incrementa además siempre, bueno, ya cuando veamos lesión renal aguda se van a dar cuenta que hay otros marcadores que pues desgraciadamente en el hospital no los hay. El Enegal y todas esas cosas que ya empezamos a utilizar. Pero de los que tenemos a la mano, la cistatina C se incrementa incluso antes que la creatinina. Entonces, esta velocidad nos ayuda a poder empezar a darle tratamiento a la lesión renal antes de que la creatinina lo refleje. Sí, por ejemplo, si yo ya estoy viendo que tiene ya injuria, ya tiene falla por cistatina, pues yo le ajusto los medicamentos según a la tasa de filtrado, yo vengo y ajusto líquidos, ¿no? Inicio medicamentos, inicio aminas, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a corregir o a tratar el choque antes, digo, la lesión antes de que sea manifestada como tal. Entonces también el hecho de que incremente la cistatina en el choque, pues también es un marcador de severidad. También en enfermedad cardíaca, ¿sí? Tradicionalmente se ha estimado que la tasa de filtrado, pues antes en la falla cardíaca, pues utilizaban la ICROCOF, la MDR, la CKD-EPI, pero se han dado cuenta que los valores de creatinina se alteran mucho cuando ya se ha deteriorado prácticamente un 50% de la función renal, convirtiéndose en un marcador tardío. Lo mismo que pasa con el choque séptico. Entonces, además, recuerden que la falla cardíaca hace disminución igual puede hacer disminución de la tasa de filtrado por disminución del gasto cardíaco. Entonces, el hecho de que la cistatina se modifique mucho antes que la creatinina da pie a que nosotros podamos dar tratamiento adecuado antes de que ya sea más evidente la lesión, ¿sí? Y también es un predictor pronóstico a 24 meses incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que el determinar cistatina C en pacientes que han tenido falla cardíaca o insuficiencia cardíaca puede dar una mejor estimación de la función renal que la creatinina. También en diabetes, y eso ya en niños se está utilizando mucho más, puesto que es muy, 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 muy útil en la monitorización de la nefropatía diabética. Además que en diabetes, el hecho de que tengan cambios tempranos como proteinuria, microalbuminuria, también no modifican la tasa de filtrado o la estimación de la tasa de filtrado a diferencia como lo que es la creatinina, la depuración de creatinina. En ancianos es muy importante, en los pacientes geriátricos es muy importante, porque pues los pacientes geriátricos en general pues tienen una polifarmacia. Entonces, cada medicamento contribuye a un poquito de la lesión renal que puedan tener por intoxicación, por idiosincrasia, por ¿cómo se llama? Interacción medicamentosa. Entonces, sí es importante mantener o vigilar la tasa de filtrado y saber cuál es su tasa de filtrado según su edad, para poder ajustar medicamentos, ¿vale? Entonces, aparte de que los ancianos tienen menos masa muscular, pues no generan la creatinina adecuada, ¿no? Y pues en este caso, pues como son para todas las células, las cistatinas se encuentran en todas las células nucleadas, pues es un marcador importante, es un marcador pues ideal. Si a mí me preguntan, ¿tienes cistatina y tienes creatinina? Dependiendo de las características de mi paciente, pero si el paciente no está infectado,
que generalmente la cuestión inflamatoria por infección es de las cosas que más afectan la cistatina. Entonces, si yo sé que el paciente no tiene nada de infección o, por ejemplo, es un donador o es un niño que es obeso, pues mejor le pido cistatina antes que creatinina, ¿vale? Y pues ahorita pues ya sabemos que toda nuestra población está así obesa, ¿no? Igual en la insuficiencia renal crónica, en la enfermedad renal crónica, sobre todo en los estadios tempranos, puede estimar bien la tasa de filtrado también. Nosotros también en niños, por ejemplo, utilizamos otra C-Kit, se llama para nosotros, en donde utilizamos creatinina y cistatina C para poder estimar la tasa de filtrado, igual que la CKD-EPI. Y la última que vimos, la última fórmula que vimos de cistatina C, nos ayuda a identificar cuál es la tasa de filtrado pues más precisa, ¿sí? Y sobre todo en mujeres, por ejemplo, en pacientes como las lúpicas, mujeres jóvenes que caen en lesión, en enfermedad renal crónica por alguna glomérulo rápidamente progresiva o cosas así, pues hay que saber de manera específica cuál es su tasa para ajustar el tratamiento o evitar tratamientos que puedan lesionar más ese riñón, ¿sí? O sea, lo ideal es combinar la cistatina C con la creatinina C. Si digo con la creatinina, perdón. Si nosotros tenemos cistatina C solo, pues eso lo usamos. Pero si la podemos combinar sería mucho mejor porque con eso va a reforzar la asociación entre la relación como tal de la tasa de filtrado y los riesgos de la enfermedad renal crónica. Entonces, sí es importante también saber que pues la enfermedad renal crónica no se va a detener, pero va a disminuir la velocidad de progresión de la función renal, del deterioro de la función renal. Entonces, siempre es importante evaluarlo muy bien. Y en este caso, cuando cuando los pacientes tienen enfermedad renal crónica, también como marcador de daño renal, de daño renal, no de función renal, pues utilizamos también el cociente albumina-creatinina. Y eso nada más en una muestra simple de orina. Entonces, si se dan cuenta, pues porque hay muchas fórmulas, porque ninguna te dice la realidad de la tasa de filtrado, siempre las estima. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, si tienen la oportunidad de utilizar la fórmula de CKD-EPI o MDR, pues está bien, no nada más calculen con COCROF, ¿sí? Y si tienen cistatina, pues usen la de cistatina, porque con eso van a tener una mejor estimación de la tasa de filtrado glomerular. Si quieren, aquí lo dejamos porque yo sé que también tienen que dormir porque tienen clase, tienen mañana